Hola, mi nombre es Darío de la Rosa y soy constructor, diseñador de formas geométricas. Desde muchos años he venido desarrollando diversas formas que nos permiten tener una conexión distinta, una nueva conexión con nosotros mismos. A partir de esas formas, esas armonías, se fueron desarrollando hábitats que nos van permitiendo tener un hábitat, un hogar totalmente distinto. Estamos en una época, en una era donde demanda una nueva forma de vida, una nueva forma de poder experimentar en el seno de la familia, estructuras que cambien esa cultura de estar en cierta forma aislados. ¿Por qué? Porque hubo una época dentro de lo que es la evolución social y cultural donde podíamos estar aislados, donde podíamos estar dentro de nuestra casa y nos hacíamos impermeable a la realidad del universo, del planeta, de las personas, pero comenzó a pasar el tiempo, sobre todo en esta época donde no podemos dejar de sentir, nos volvimos permeables al sentimiento de todos los demás. A partir de ahí necesitamos ir explorando, ir descubriendo hacia adentro, ir a través del autoconocimiento, ir buscando nuevas formas de vida. Es así que en ese trabajo, en esa búsqueda, fuimos a través de la geometría, empecé a aplicar la geometría sagrada. La geometría sagrada es la representación, la expresión de lo que tenemos en el universo, de lo que nace a partir de las plantas, de la fractalidad, del número de oro, de una secuencia de crecimiento, de expansión, de desarrollo que naturalmente está explícito en todo lo que podemos observar dentro de la vida natural. En contraposición nos encontramos en una etapa donde nos hemos acostumbrado, y lo tomamos como algo normal, vivir dentro de ambientes que son cuadrados, que nos representan una cuadratura, una dualidad, donde nuestra parte cognitiva, donde nuestros neuroreceptores, neurotransmisores, están sintiendo ese marco de referencia, ese límite que significa estar suspendido e independiente de los pares de opuestos. ¿Por qué? Porque una habitación cuadrada, una casa cuadrada, lo que nos está diciendo es que nosotros adelante tenemos el futuro, atrás tenemos el pasado, pero estamos en el medio, ¿no? A la derecha tenemos la parte cognitiva, la intuición. A la izquierda tenemos la razón, arriba tenemos el cielo, abajo la tierra. Y lo que no sucede dentro de esa cuadratura es que ese marco de referencia nos está marcando los límites dentro de los cuales nosotros debemos manejarnos. Y a su vez no nos permiten conectarnos con esa múltiple realidad, con esa nueva dimensión que empezamos a sentir, sobre todo a través de los niños, una nueva era, una nueva forma de vida. A partir de ahí empezamos con la GSA, Geometría Sagrada Aplicada. Lo que nos permite esta forma de relacionarnos es conectarnos directamente con la esencia del ser, directamente con lo que está en el planeta de manera natural. Si nosotros miramos, observamos un poquitito la naturaleza, el universo, el espacio,
no podemos encontrar prácticamente nada en ángulo recto, no podemos encontrar nada que sea cuadrado. Es sorprendente cómo, sabiendo eso, nosotros nos hayamos acostumbrados tanto a la cuadratura, ¿no? Evidentemente esto viene de una etapa en la evolución de la humanidad donde se desarrolló la razón y donde por sobre todas las cosas se ordenaron las cosas para que funcionaran en masa. Desde hace un tiempo empezamos a sentir que esa masa no nos representa, no nos pertenece, sino que por el contrario, nuestra individualidad empieza a quedar a un lado. Empezamos a sentir que en cierta forma tenemos cierto aislamiento. Es así que necesitamos un nuevo hábitat que no nos esté representando, que no nos retrotraiga al pasado, que no nos retrotraiga a esa forma de vida que ya prácticamente se nos está volviendo obsoleta, que en determinadas circunstancias termina enfermándonos, termina haciéndonos sentir agobio, hastío, porque sabemos que no tenemos mucho espacio sobre el cual manejarnos cuando encontramos los límites de la cuadratura. Como referencia, cito el ejemplo de la NASA, que ha tenido que programar un viaje al planeta Marte y se sabe que por lo menos hay un año de viaje y hay un año de estadía para que tenga sentido mandar tripulación. Entonces son 3 años. Bueno, bien, mandar a 6 personas por lo menos como mínimo 3 años fuera del planeta Tierra es un peligro psíquico muy grande, porque van a tener que soportar muchas presiones, mucho estrés y muchas condiciones que no son normales, la falta de gravedad y una infinidad de cosas. Entonces se encomendó a un equipo de la NASA que empezara a hacer experimentos con los astronautas y les generara hábitat distinto, monitoreando temperatura, presión, detectores de expresión facial, para ver cuál hábitat era el más apropiado. Cuadrado, triángulo, pirámide, esfera, de más chico, más grande, símbolo infinito. Bueno, ¿en qué terminaron después de hacer toda esa batería de pruebas? En Hawái montaron un geodésico, frecuencia 4, de 9,50 metros de diámetro y 6 metros de altura. Los encerraron ahí durante un año y las pruebas fueron totalmente satisfactorias. Por el lado de los vegetales, que las plantas son las más permeables a las condiciones que son agradables en sí para la vida, porque uno como ser humano es bastante resistente y a veces lo percibe un poco tarde, manifestado en algunos casos en dolores y en otras, lamentablemente, en enfermedades. Resulta que sabemos que una planta que está bien en un sitio, la cambiamos 3 metros, es todo igual, pero resulta que la planta se viene abajo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una cuestión energética, una cuestión vibracional, que nosotros no la vemos, no la percibimos, porque nuestra percepción nos permite ver menos del 1%. Y el otro más del 99% es el que está creando la realidad. Entonces, esto que nosotros estamos viviendo está creado por ese 99% que no vemos. Quiere decir que es muy importante. Si googleamos Pere Landra en Estados Unidos, vienen documentando una experiencia con las formas geométricas y han hecho el experimento con flores de Bach y con plantas en Estados Unidos y en varias partes del mundo, donde a través de la aplicación de esa geometría sagrada, las plantas producen de manera mucho más armónica, más sana, una diferencia abismal. De hecho, aquí en Pilar venimos desarrollando, después de 2 talleres que he dado ahí en AUM, se han hecho la experiencia dentro de un geodésico, que es geometría sagrada aplicada,
plantas, las mismas plantas adentro y afuera del geodésico. La diferencia que hay, hoy eso está aquí cerca, hoy lo estuvimos viendo, compartiendo, comentando, es prácticamente son el doble de crecimiento que tienen las plantas dentro de esta composición de geometría que son los geodésicos. Todo eso nos representa una batería de datos interesantes, sobre todo en una época donde nos toca lidiar con muchas situaciones que realmente nos superan y que estamos en una época donde los cambios son permanentes. De ahí es que estamos planteando hacer este tipo de hogares que tienen esa forma, tienen esa energía. Si googleamos, tenemos neutrinos, que es una energía que viaja por el universo, son partículas subatómicas que pasan a través de los planetas, pero que no son contenidas por ningún sistema. No hay nada que pueda contenerlos. ¿Y qué pasa con los neutrinos? ¿Qué pasa con esa energía? Resulta que tienen la capacidad de poder reparar células dañadas, oxidadas, y tienen el don de poder, por ejemplo, restablecer la armonía inclusive en los minerales. Un ejemplo de eso son las maquinitas de afeitar dentro de las pirámides. Si calculo que muchos saben o habrán hecho el experimento, así sea de cartón, una vez que uno logra esa composición geométrica, tiene la particularidad de captar, de generar la energía piramidal. Esa energía es poderosísimamente armonizadora, sanadora y equilibradora por naturaleza. No lo dan mucho a conocer, pero en Cuba, en Estados Unidos y en varios hospitales lo utilizan dentro de lo que es la medicina cuántica, donde no intervienen sobre el paciente, ni tampoco hay una persona interviniendo sobre el paciente. Simplemente la forma geométrica hace esa reparación celular en el mismo físico del ser. Son datos no menores porque estamos hablando prácticamente de un paradigma, de algo que nos puede permitir tener un espacio que realmente sea nuevo, sea reparador. En estos momentos estamos en una etapa de desarrollo. Buenas tardes. De las composiciones, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Permiso. Mucho gusto. Darío. Bien. Así que, bueno, estábamos un poco, estaba haciendo la introducción de para qué sirven y qué particularidad tienen la geometría sagrada dentro de un hábitat. Una especie de introducción como para comprenderlo. Bueno, entonces esa geometría sagrada aplicada lo que hace es generar un ambiente, un hábitat muy especial para las personas. Es armonizador y sobre todo nos permite poder tener más claro lo que tenemos para hacer, poder estar en un lugar que sea realmente armónico. Bien, vamos a explicar un poquitito más en concreto algunas cosas. Y tener una presentación de PowerPoint. Ahí está. Entonces, estas construcciones tienen una particularidad armónica. En sí los geodésicos están compuestos por pentágonos. El pentágono tiene representado la fractalidad, tiene representado el número de oro y en sí se corresponde se lo llama el número infinito o la forma divina, porque tiene en sí una forma y una fractalidad de lo cual desde donde surge
la vida en el universo y desde donde se desarrolla de manera armónica todos los vegetales y todos los seres vivos, las células, cómo se van reorganizando. Desde los últimos tiempos, aparte de desarrollar hogares y hábitat con resultados sorprendentes, también hice en el año 2017, logré hacer en espacios públicos geodésicos de gran magnitud para que las personas entren en contacto con esa energía y con esas formas. Desde hace varios años, bueno, venimos trabajando con este tipo de emprendimientos, ¿no? Lo que es importante en esa introducción, que tiene que ver con el origen de todo esto y la reconexión muy necesaria hoy día, digamos que así como historia podemos decir que una de las primeras formas constructivas que nos han quedado en pie han sido, por ejemplo, las pirámides de Egipto, de México y bueno, unas cuantas. No, la lectura lo que nos dicen es que yo creo que si quiero que alguien no se acerque a un lugar, le voy a decir que es un cementerio, pero bueno, también por otro lado hay información que los seres humanos, las personas que vivían ahí, tenían tiempo indefinido porque tenían una especie de energía muy especial que no les generaba el envejecimiento prematuro que tenemos hoy día de las células. Entonces, a partir de ahí es que de ese conocimiento, de ese manejo, de esa reconexión con esa vibración, con esa energía, podemos tener la disposición y aplicarla dentro de un hábitat que nos permita vivir mejor. Lo que es muy importante siempre es la necesidad individual en cuanto a qué es lo que cada uno pretende dentro de su hogar. Generalmente uno busca un espacio de armonía, donde haya equilibrio, donde haya un buen sentir, y cómo quiere vivir, qué ambientes son necesarios para a la hora de desarrollarlo, se preste a esa necesidad particular de cada uno, si es afín a la cocina o si la cocina no le interesa, o si es más de mirar hacia afuera, si va un ventanal arriba, cómo van orientadas las puertas, cómo van los ambientes, cuántos van a vivir. Todas esas cosas, todos esos detalles son muy, muy importantes a la hora de hacer el desarrollo de una vivienda. Así que todo eso, bueno, aplicamos esa sincronía, esa armonía, donde, por ejemplo, como no es por casualidad que cuando uno quiere referirse a algo que está libre de pasado, de futuro, cuando uno se quiere referir a algo que está en el espacio, en libertad, por ejemplo, en la numerología lo representa el número 0. Y el número 0 termina siendo una esfera que está en armonía. A partir de ahí es que de esa fractalidad donde empieza a desarrollarse, es que está construido el universo y donde eso nos permite densificar la vida y es un proceso mórfico. Bien. Por eso es que dentro del geodésico son 5 pentágonos que tienen en los laterales y uno superior. Esa energía piramidal, esa sincronía de las pirámides, de los triángulos dentro de los pentágonos, le dan esa connotación muy especial, vibracional, y que a su vez esa sensación de expansión y de armonía que la tiene adentro. Y trabaja pasa a ser como un catalizador, es como un armonizador, no solamente para las personas que están adentro, sino también en el entorno. De hecho, como hablábamos a un principio, las plantas se desarrollan de una manera asombrosa porque enseguida, en comparación con lo que está lejos o fuera de un geodésico, de donde está la geometría sagrada aplicada, es mucho más lento
Y ocurre también, por ejemplo, nosotros hace unos años que ya vivimos en una casa geodésica y nos pasa que, por ejemplo, la manzana, el limón, la banana, en un ambiente común se pudre. Y dentro de un geodésico no se pudre, se deshidrata, porque no se produce no se genera ese proceso de oxidación. Eso nos da la pauta de que es un espacio, un lugar que está muy en armonía y nos hace sentir muy bien con nosotros mismos. Ancla esa energía pentagonal porque es como una antena receptora, transmisora, digamos, y eso lo hace en armonía y trabaja naturalmente como una especie de toroidal, de energía toroidal, y no como en la cuadratura donde las energías se estancan y donde uno tiene esa sensación estresante de que hay límites y sobre esos límites uno tiene que regirse por más que tenga sensaciones distintas. Si bien esto no es tan así, es lo que los neuroreceptores comprenden, nuestra parte cognitiva, es lo que produce el estrés, el estar dentro de esos parámetros. Entonces, el geodésico lo que está planteando es una forma, un espacio nuevo para un nuevo ser que no tenga que regirse desde el conocimiento, desde los límites, desde una educación donde se le está permanentemente diciendo qué es lo que le va a dar futuro y qué no, más en momentos donde la realidad es permanentemente cambiante, ¿no? El pentágono representa en sí, nos simboliza el ir hacia adentro, el desde afuera, a través de la autoconexión, el autodescubrimiento, el estar en paz con nosotros mismos, es ir hacia adentro y volver a salir, que es un poco el proceso de meditación que hacemos. Voy a hacer un ensayo como para poder representar eso con una tirita de papel, si lo podemos, por ahí con un papelito. ¿No tenés papelito por ahí? Vamos a hacer un papelito y les voy a hacer, es un nudo. Cuando uno hace un nudo y tira de las dos puntas del nudo, se convierte en un pentágono. Cuando uno entra y vuelve a salir otra vez, se forma un pentágono. Eso es lo que nuestro ser cognitivo, sobre todo los niños, inmediatamente lo interpretan. Cuando hagan la experiencia o van con hijos, nietos y tienen la posibilidad de estar en contacto con este tipo de figuras, les resulta muy atrapante. Yo, por ejemplo, ahora vamos a ver algunas imágenes, pero tiene que ser más o menos más largo, ¿eh? A ver, este puede andar, sí. Y entonces, los chicos, cuando en esos geodésicos que armé en espacios públicos, que esto tiene 15 metros de diámetro y 8 de altura, y está compuesto por 805 tramos rectos. Bueno, los niños, los ancianos, tienen una sensación muy, muy especial. Y le pasa a los padres que lo tienen que arrancar de ahí adentro. Tienen los juegos al lado y van, corren, juegan. Todo eso, esa experimentación. Bueno, hoy les mostraba que, por ejemplo, si uno, el mensaje que da el pentágono, digamos, que es que si uno hace un nudo, directamente se forma un pentágono. A ver, lo vamos a practicar acá un poquito. Es medio duro el papel, pero... Ahí pasó. Bien, hacemos un nudo con un papel, sistemáticamente se forma un pentágono. Esas son cosas, esta y muchas otras cosas a través de la geometría sagrada, son... nosotros interpretamos perfectamente nuestro ser consciente, nuestro sistema neuronal, se siente relajado en un hábitat así porque inmediatamente él interpreta que está en un espacio que es amigable y que le representa la misma forma con que están hechos con que se desenvuelve la vida, ¿no? Entonces, el pentágono simboliza eso.
es ir hacia adentro, hacer introspección, autoconocimiento y volver a salir afuera. Sistemáticamente uno, en presencia de que en los geodésicos predomina la imagen, la forma del pentágono, sistemáticamente uno interpreta de que está predispuesto a poder ir hacia adentro y poder volver a salir. No está limitado dentro de una estructura, sino que uno está en movimiento y en armonía consigo mismo. Lo mismo sucede en el ambiente esférico, que produce una sensación de espacio infinito, es decir, a la inversa de lo que hace la cuadratura. La energía pentagonal, bueno, se materializa en flores y patrones celulares moleculares de toda la naturaleza, del organismo, del cuerpo humano. Entonces, ese es el mensaje que nos da este tipo de hábitat, este tipo de lugar, ¿no? Y está, como dice ahí, representado en muchas cosas. Es entre sí el pentágono, el hexágono, el triángulo, el rombo, es como un movimiento rotacional de la energía. Y se los llama geodésicos porque tiene que ver geo con el tema del planeta, y désico sería las formas, las líneas rectas que se establecieron para poder medir la circunferencia de la Tierra. Entonces de ahí deriva el nombre de geodésico. Y, bueno, y en sí nace de su configuración de un geodésico, están representados todos los sólidos platónicos. En ella también, si uno ve de arriba, en cierta forma es como si estuviéramos viendo lo estuviéramos viendo de arriba, la forma que tiene el geodésico, y que, bueno, está representada la flor de la vida y cómo la expansión que tiene todo a partir de ahí. Bueno, un poco ahí vuelve a explicar lo que yo explicaba hace un ratito. Bueno, está referenciado respecto a cómo les fue en el experimento, no sé, hicieron la experiencia de sentirlos y de ver qué era lo mejor, y bueno, los encerraron un año justamente en un geodésico. Y bueno, después de eso, a partir de acá, vamos a hablar un poquito de cómo sería, qué costos tiene y cuál sería el sistema constructivo. Básicamente es una construcción en seco que está compuesta por caños rectos agujereados y triángulos que forman. Los caños rectos agujereados conforman toda la estructura, y los triángulos son la cobertura externa e interna. En el medio de eso viaja la aislación y viaja las cañerías, va la aislación, viaja la cañería de luz, la cañería de agua, la cañería de gases, iría por abajo. Entonces toda la interconexión del cableado va por entre las dos capas. Y bueno, termina siendo lo que podemos ver ahí. Ese es en frecuencia 3, ese está en casi 7 metros. Y en este caso, por ejemplo, en una vivienda donde la hagamos en 100 metros cuadrados, en 2 plantas, en el modelo más económico, más o menos estimativamente, es lo que estamos trabajando hasta fin del año pasado, terminaba en los 710.000 pesos en 100 metros cuadrados, la casa en frecuencia F4 con madera OSB. Frecuencia significa la cantidad de caños que va a tener de centro a centro de pentágono. Eso termina dándole como, digamos, como más esfera o un poquitito más en punta la forma de los triángulos. O sea, donde termina cada una de las formas, eso cuanto más, esa es frecuencia 3, pero en frecuencia 4 es más esférico. Perdón, ¿eso tendría 2 plantas? Este no, este es de 6 metros. Pero esa es la terminación que propongo yo, pero más grande. Sería, o sea, ese tiene 3,80 metros por 6,5 metros de diámetro, 3,80 de alto por 6,5. La propuesta la terminación es similar,
pero termina en vez de 6 metros 5, 9 metros 30 y 5 metros 80 de alto. Eso permite un entrepiso, que el entrepiso tenga prácticamente 35 metros cuadrados y 65 metros cuadrados en superficie en tierra. Y en ese costo nosotros logramos el mismo sistema constructivo, o sea, la misma terminación interna y externa, interna donde los triángulos se ven perfectamente y donde tienen esa armonía propia del geodésico, lo mismo del lado de afuera. Del lado de afuera va una pintura que se llama membrana líquida y entre cada uno de los triángulos va sellado con silicona o producto similar a la silicona que nos permite que cada triángulo en esa grieta que nos queda de 2, 3, 5 milímetros quede impermeabilizado para que el día de mañana no tenga filtración. Esto va una capa interna y una capa externa. O sea que es una doble capa. Y en el medio va una estructura de acero. Utilizamos ese método en vez de la estructura de madera, porque la estructura de madera tiene la contra de que con la humedad, y si entra algún tipo de roedor, de insecto, de bicho, la termina deformando. Pasa de que después de un tiempo ahí se empieza a deformar y empieza a tener movimientos porque la madera, a medida que va a hacer los listones, a medida que se van secando, van produciendo cierta torsión. En el caso del metal, en el caso de la estructura metálica que queda escondida, que queda en el medio de la construcción, directamente eso es inamovible. Y en el sistema constructivo también, si en el momento del montaje, si llueve o pasan determinadas cosas, la madera medio que por más que esté tratada, le afecta el tema de la lluvia. Y en este caso sería con un entrepiso en eucalipto, aberturas, piso cerámico, un bañito interno, y cañerías eléctricas y agua, bueno, que en cierta forma, en este caso irían vistas. Pasamos al siguiente. Esto es un precio estimativo como para poder decir, bueno, en el orden de cuánto andamos. Después tenemos en otro modelo que con mejores terminaciones, con mejor cubierta, más o menos hemos terminado cerrando y con la estructura interna de tubo estructural de 30 a 30, terminamos cerrando el año pasado en cerquita de 1.037.000, y el que sigue es el otro que está, bueno, que son ya con una mejor terminación. Esas imágenes no son nuestras, sino son tomadas de internet, pero con ese nivel de terminación, los últimos presupuestos que pasamos, siempre hablando de 100 metros cuadrados y en 2 plantas, estamos en el orden, ya estamos pisando casi los 2 millones. Todo eso es para ofrecer un paneo inmediato, un precio referencial inmediato, como para tener una idea de qué es lo que termina saliendo, un geodésico terminado. Pero nuestra propuesta no es, eso es en términos generales, pero mi propuesta, y con el equipo que trabaja conmigo, es empezar primero con hacer la estructura y la cubierta. ¿Por qué? Porque la estructura, si pasamos al siguiente, la estructura, como podemos ver aquí, directamente puede estar apoyada sobre el piso, sobre el terreno, o en este caso nos pidió el cliente que le hiciéramos un anillito de 3 hiladas. Convengamos que este tipo de estructura, llamadas perfecta, en la arquitectura del futuro, no producen desequilibrio y reparten sus cargas de manera sistemática en toda su superficie y en todo el anillo de apoyo. Por eso no necesitan zapata, no necesita viga, no necesita absolutamente nada. Directamente uno puede apoyarlo sobre la tierra, que en sí sola se va a acomodar. Sí es aconsejable por una cuestión de impermeabilización, hacer el piso. Esto se lo apoya directamente en la tierra, y después al hacer el piso o al hacer la base, hay una línea de abajo acá que, bueno, no se alcanza a apreciar, pero que no se ve porque sería el empotrado, que el anclaje que tiene después cuando uno hace el piso, que queda adentro. Esto es en tubo estructural.
sería caño de 3 centímetros por 3 centímetros. Este es el modelo tipo, el modelo que va bien para una familia. Porque vuelvo a repetir, tenemos 65 metros cuadrados en base y unos 35 en el entrepiso a posteriori. Esto se arma, prácticamente se monta en una semana. La estructura, para después hacer las coberturas, la estructura se monta en una semana. El periodo de fabricación para la estructura es de un mes. Eso quiere decir que en un mes y una semana tenemos lista la estructura montada en el lugar. Y después el tema de la cobertura, lo que sugerimos es el OSB, que es la madera, últimamente es muy conocida porque está por todos lados. El OSB son todas las esquillitas así que tiene una cola. El steel framing lo ocupa en todas sus construcciones. En Estados Unidos hacen casas de 3 pisos con nervaduras de acero, con un sistema constructivo similar a esto, pero más parecido al Durlock porque utilizan una chapa galvanizada plegada. Y eso hace que, como a simple vista uno se da una idea, que es un buen material, que es prácticamente ignífugo. Nosotros hicimos el ensayo de poner pino y poner un pedacito de OSB, y bueno, el pino es leña, es combustible. El OSB lo prende fuego y se apaga, lo prende fuego y se apaga. Así que, por un lado. Por otro lado, el agua prácticamente es impermeable, anda mejor que el fenólico. Lo podés dejar en agua que no se deforma, no tiene movimiento, tiene una serie de ventajas por sobre cualquier otro tipo de madera. Por eso lo están usando en ese tipo de construcciones ya hace varios años. Acá todavía existe, en esta construcción hay, pero bueno, no se ve mucho la construcción en seco. Y ahora justamente para este año sé que están preparando un paquete de leyes donde se va a liberar el tema de la construcción en seco, porque si no tenemos que remitirnos siempre a la vieja historia de tener que hacer cimientos, hacer columnas, levantar la pared. Lo que pasa que, bueno, detrás de eso sabemos que funciona todo un equilibrio económico que se empieza a romper cuando salimos de ese paradigma. Pero la ventaja que nos da esto es que es muy rápido y en planta nosotros en fabricación, en la carpintería, fabricamos en un mes, tenemos las dos cubiertas, la pared interna y la pared externa. O sea que en 2 meses de fabricación tenemos directamente toda la cobertura, la estructura, la cobertura interna y la externa. Hablo así porque son 2 capas, porque claro, por fuera va una, claro, por fuera va una y por dentro va otra. Ahí en la siguiente, bueno, ahí estoy impermeabilizando algunos de los triángulos. Esto, por ejemplo, es sin estructura, pero en medio de esto van las 2 estructuras, la estructura que va dentro del cual viaja la membrana isolante. Después tenemos otra más que es, bueno, esto más o menos muestra cómo es la terminación interior, que la mayoría calculo que hay que conocer, como la forma que tienen los geodésicos que terminan conformando la composición de la geometría y los triángulos, ¿no? Que a su vez es algo sumamente resistente, armónico. Y después, en principio, la propuesta desde lo más económico es que termine pintado con la pintura que se llama membrana líquida y sellado. Con eso, lo que nos obliga a este sistema es, una vez por año, repasar de que no pueda tener posibles filtraciones. En sí la estructura es estable y, por ejemplo, en el caso de la estructura más los 2 paneles, las 2 coberturas, o sea que tenemos la cobertura terminada, impermeable por fuera, estética por dentro, sumamente resistente, con la posibilidad, cada triángulo se puede sacar de manera individual, tiene 9 tornillos, uno los puede montar para poner la cañería, para hacer mantenimiento en el futuro, para lo que sea. Esa estructura, estamos en el orden de aproximadamente de los 400.000 pesos, 450.000 pesos, es el precio que estamos manejando en este momento para poder tener la cobertura, y en un lapso de 3 meses. A partir de ahí, la arquitecta y el equipo de arquitectos y contratistas
pasan a desarrollar y a llevar adelante todas las terminaciones. Llámese piso, llámese divisoria, para las piezas, llámese baño, llámese iluminación y todas las demás necesidades que tiene una casa. O directamente cada uno puede elegir, decir, bueno, yo quiero solamente invertir en tener la estructura y yo me encargo de hacer el piso, me encargo de traer mi carpintero, me encargo de traer al electricista, cada uno lo va manejando, de poner las aberturas. En el caso de las aberturas, como se saca siempre, se hace en relieve hacia lo externo, generalmente, y se hace como una especie de ingreso y queda a nivel vertical. Tanto sea lo que son las puertas como son las ventanas, que aquí se puede apreciar, se le hace una pequeña salidita, como para poner aberturas convencionales. O si no, también en algunos casos sobre la misma forma, sobre los mismos triángulos, directamente va aplicado el vidrio o policarbonato y con sistema de abertura triangular. Pero eso ya entra en un proceso donde lo desarrollan ya la arquitecta Connie Virginillo, que es la que encargada de hacer ese desarrollo. Lo que sí ofrecemos como una solución inmediata y práctica y a bajo costo es tener la base para poder hacer lo que uno quiere dentro de la cobertura que ofrece el geodésico, ¿no? Y que está en ese importe de 400 y pico de miles de pesos. Ya con eso uno tiene la base con que arrancar, ¿sí? Después cada uno ve si lo hace con nosotros el resto o lo sigue haciendo de otra manera o se maneja individualmente. Nos ha pasado en algunos lugares donde tienen impedimentos para hacer este tipo de construcciones, no este tipo de construcciones, construcciones convencionales, pero hay un vacío en el que como no está anclado al piso, como no tiene pilotes, como no nos vamos 30 centímetros para abajo o más, como no tiene cimientos, es prácticamente algo que no está anclado al piso, es algo que sería desarmable, portátil, desmontable. En ese caso no tenemos la obligación de la habilitación municipal para poder utilizarlo como vivienda. A partir de ahí, según el reglamento de cada municipalidad, hay que investigarlo en ese caso de que se busque tener la habilitación municipal. Generalmente, y si en este año sale esa nueva ley que están prometiendo que la sacan, va como construcción framing sin ningún problema. Y bueno, un poco resumiendo las propiedades que tienen, un poco redundamos un poquitito, y otra de las cosas que cabe comentar, que en Europa, cuando uno va a construir, primero hacen la medición geomagnética y ahí dicen en qué lugar puede estar la habitación, en qué lugar puede haber gente, en qué lugar conviene que esté el baño o que se hagan otras actividades. ¿Por qué? Porque se cruzan líneas que están llamadas las líneas de Harman y Curry, que hacen que se produzcan como choques, nudos energéticos que dañan a la salud de las personas. Aquí no le estamos dando mucho artículo, faltará poco para que se lo empiece a tener en cuenta, pero en Europa se investigan un poquitito, primero van y hacen la medición, y dicen, por más que vos tengas el terreno, tengas el plano, todo, te dicen cuál es el lugar donde pues, tiene que estar basado en ese estudio para ver dónde va a estar la cama, dónde puede estar y dónde no puede estar. Bien, con esa medición, con ese instrumental de geomagnetismo, resulta que cuando uno construye un geodésico, esas líneas desaparecen. También desaparecen cuando se le hace una capa de vidrio o se le hace una capa de cristales, entonces se rompe esa perturbación. En el caso del geodésico, directamente por la composición de los triángulos de la geometría, directamente se armoniza y no tiene esos desequilibrios. Así que no es un dato menor, ¿no? Bueno, no sé, más o menos. Después teníamos algunas fotitos para hacer pasar, algunas imágenes. Podríamos ir a ver esas directamente a los que... Bueno, a ver.
¿Y Bueno, el tiempo final de construcción de todo, digamos, lo externo y lo interno? y estamos más o menos... Un 100 Eso metros, ¿no? depende de cada caso, pero convengamos que contrapiso, terminaciones y demás pueden ser 3 meses más. Entrepiso, paredes divisorias, estamos hablando de 3 meses más. Eso ya dependerá de cómo nos vaya con los contratistas, dependerá de cómo... Generalmente en 6 meses la tenés terminada. Pero bueno, también depende de los requerimientos, ¿no? O sea, depende de lo que cada uno va pretendiendo. Bueno, esa es otra construcción que estamos haciendo. También siempre con... ¿Cómo funciona el tema de la luminosidad? Que uno la vea por ahí desconociendo, la ve como por ahí más oscura o no. Sí. O también puede que exista una manera especial de que no sea prioridad. Claro, por ahí el balance está entre la ganancia del calor, el ingreso de luz, y en base a eso se busca el equilibrio. O sea, generalmente la ventana va en orientación oeste, con el objetivo de que no nos dé el sol demasiado, pero bueno, también con una celosía uno puede elegir, o con cortina, decir, bueno, en el verano me gustaría que el sol ingrese acá, porque eso lo podés manejar personalmente como te guste. Y otra gran ventaja que tiene esto es que es muy simple producir cualquier modificación. Así como uno cambia los muebles de lugar en una casa, ahí te permite cambiar las aberturas, te permite cambiar las ventanas. ¿Por qué? Porque secuencialmente se repiten todas las formas. Entonces, de repente, la ventana que está, la puerta que está ahí la puedes trasladar allá, y los triángulos, el grupo de triángulos que tenés ahí lo pasás allá. Sí, los intercambias. Se producen módulos siempre intercambiables en las ventanas, en las puertas, en los ambientes, salvo en el caso de que si con el sistema Durlock o sistema que es con madera, también nos permite cambiar la disposición de los ambientes internos el día de mañana. No así el tema del entrepiso. El entrepiso se hace autoportante. Es decir, que se puede recostar por la estructura de la esfera, pero no debe apoyarse por el peso que tiene. Entonces, en las columnas que se plantan de madera, directamente se busca que los listones no apoyen, no estén ofreciéndole carga a la estructura esférica, sino que directamente vayan hacia el piso. Y ahí, en ese espacio, bueno, para poder desarrollar la planta alta, ¿no? ¿Qué pasa Igualmente, con el sonido? en 65 metros cuadrados entran perfectamente 2 habitaciones, un comedor amplio, una cocina, un living, una cocina y un bañito. También lo aconsejable es hacer hacia afuera el tema del baño, con una puertita dando hacia afuera. Bueno, cada uno después lo va a ir replanteando según su necesidad, ¿no? ¿Me habías preguntado? Del sonido. El sonido es muy particular, en el sentido de que tiene una acústica muy especial por el rebote que tiene, y no produce distorsionamiento, y genera en sí, son ambientes armónicos de todo punto de vista. Sí, en el tema de las habitaciones, si son en planta baja, tienen que, como en cualquier casa, pero en esto más aún, tienen que estar insonorizadas, el cielo raso, porque si queda abierto, digamos, se escucha perfectamente cualquier cosa en cualquier lugar. Tiene una acústica muy, muy especial, ¿no? Bueno, Ellos estaban recién, eran las que habías mencionado vos, las que iban en las fotos. A ver, volvé para atrás. No me acuerdo cómo las En espacios públicos. ¿Eso? ¿O cuál? No, las maderas que habías dicho que eran OSB. Ese es machimbre. Y USB, ese también es machimbre. Sí. El USB, bueno, no tengo una muestra encima, pero es muy utilizado últimamente. Ahí estamos, bueno, eso forma parte de la estructura. Ahí voy a buscar el OSB. Y la madera USB tiene la particularidad que, como son todos pedacitos de madera dura o semidura, y tiene un proceso de encolado y de prensado, es lo más resistente que hay. ¿Y de costo es más económico todavía que las habituales o más tradicionales?
A la hora de la ejecución sí, porque no es más económico que el machimbre, pero es mucho más estable y requiere menos mano de obra en nuestro sistema de construcción. ¿Por qué? Porque directamente hacemos 3 cortes y tenemos el triángulo. Claro. En el otro tenés que armar todo el machimbrado, entonces se nos dispara la mano de obra. Igualmente, y la otra gran ventaja que tiene, aparte también la estabilidad que tiene el tipo de madera, y la otra ventaja es que después la terminación que querés hacer, lo querés enyesar, lo podés enyesar, lo querés pintar, lo pintás, lo que querés hacerle Durlock, se aplica directamente la capa, se hace sobre el mismo OSB, se atornilla directamente sin necesidad de hacer ninguna nervadura de acero ni nada, directamente se aplica la placa de Durlock sobre el mismo OSB y tenés una terminación espectacular, sin necesidad de estar haciendo, porque aquí por ejemplo para aplicarlo en las construcciones convencionales hay que hacer primero la nervadura de acero y después poner el Durlock. Y la otra que le van a pegar una patada, un pelotazo, lo que sea, y no le va a hacer prácticamente nada porque está contenido del lado de atrás por el OSB. Lo que se utiliza como exterior, que no me viene el nombre ahora, que es como el Durlock exterior, obligan a poner, en algunos casos no lo hacen, pero demanda de que hay que poner OSB y arriba el Durlock exterior. Porque si una persona lo patea o lo pisa, aunque resiste la lluvia y es más duro que el Durlock común, se rompe. En este caso, bueno, tenemos esa ventaja también de poder aplicarlo y darle una terminación según el gusto de cada uno. Sea madera rústica, sea pintado, sea después revestido, empapelado. Y tiene la particularidad de ser muy versátil y de poder manejar las formas. En particular, nosotros pensamos en plantearlo así como para que uno vea de entrada la viabilidad. A partir de acá y a partir de la necesidad de cada uno, hay que charlarlo individualmente y plantear la necesidad y manejar cómo llevar adelante en particular lo que cada uno quiere. Porque de lo que estamos hablando no es de cómo tiene que ser, sino de una de las alternativas. Porque después cada uno elige, no es y tenemos muchas más variables que en la construcción convencional, muchísimas más variables. Nos permite muchas más cosas que no permite la construcción convencional. Y a su vez también hacer modificaciones, o por ejemplo agregar el lavadero a un costado, o por ejemplo, si en el caso de que se instale una especie de quincho, también hacerlo con más o menos dentro de la misma forma, que ahí teníamos una foto de unas pérgolas hechas. Pero bueno, a lo que iba es que permite muchas variables que la construcción convencional no la da. Y ni hablar la sensación, espero que casi todos hayan tenido la experiencia de haber estado o haber dormido dentro de un geodésico, porque hay que estar adentro para realmente sentir la diferencia y saber de qué es lo que uno está hablando, digamos, ¿no? Es como un ambiente desestresante, pero el simple hecho de estar adentro cambia totalmente. Creo que me habían comentado que justamente en la Escuela Waldorf tienen un espacio que es geodésico. Bueno, nosotros vivimos hace unos años, inclusive en lo que son las estructuras que armé en los espacios públicos, esas estructuras la utilizan las personas, inclusive, yo lo armé, sabía lo que estaba haciendo y sé lo que significa la geometría, porque en la historia de vida lo que me ha tocado con mi padre, el desarrollo de ciertas cosas energéticas, de radares, sonares, frecuencias, fui comprendiendo cómo eso interactúa con la vida en sí y cómo armoniza el ambiente. Y más aún cuando fuimos viendo y fuimos descubriendo, no yo, sino a través de todo lo que vamos compartiendo, que es lo que permite hoy día Internet, cómo existe esa energía pura, pránica, que a través de las formas nos genera un espacio, una forma de vida mucho más llevadera que lo que estamos acostumbrados, que lo que hoy día tomamos como algo natural, ¿no? Y que en realidad nos desarmonizan. Bueno, de ahí en más, todos estos modelos que son
totalmente desarrollables en base a lo que cada uno va a ir viendo qué es lo que le agrada, ¿no? Lo que yo sugiero es que empiecen a googlear, que busquen geodésicos y que más o menos vayan tomando los modelos como para decir, bueno, me oriento hacia este lado, me oriento hacia aquel, vamos más hacia lo ecológico, vamos más hacia lo rústico, vamos más hacia... por otro lado, quiero aclarar... Una preguntita. Sí. Con esa estructura, ¿se podría revestirlo en barro? Que sea casa de barro, pero Sí. con estructura... Totalmente, totalmente, porque después de estar terminada e impermeabilizada, se aplica, conviene en ese caso aplicar membrana de aluminio, con brea y aluminio, para que las raíces después no penetren, y se le hace como una especie, hay varias por ahí que están en barro y tierra y que tiene, o sea, techo verde que se le llama, y después sobre eso se arma como un encajonadito, o sea, lleva como en cascada para que no desgrane con la lluvia y queda... Eso es en el caso del techo verde. Bueno, pero en el caso que nosotros querramos obviar la madera interna, la madera externa, dejemos la estructura y lo querramos revestir, se utiliza, yo no lo realizo, pero sí he trabajado en conjunto con otras personas que después aplicaron, por ejemplo, el alambrado común, ese que es romboidal, y sobre eso lo embarraron, y sobre la estructura, y bueno, lo convirtieron, después lleva ese proceso de, creo que se le mezcla algo de brea, o para impermeabilizarlo por fuera, o se lo pinta. Yo no soy experto y toco de oído nomás, me ha tocado compartir talleres con Jorge Belanco, pero no lo he hecho, estuve en talleres de él, pero no lo he desarrollado como una técnica en profundidad y no estuve evaluando esas variables. Pero sí sobre la estructura de acero metálica que termina siempre desapareciendo con el material que uno utiliza, va perfecto. También quiero destacar que, refiriéndonos un poco dentro de lo que sería la filosofía, venimos de un tiempo a esta parte, venimos del barro, que en cierta forma el barro representa la conexión con Gaia, con la tierra, pero también representa y nos retrotrae a un pasado que tiene que ver en cierta forma con la parte animal de uno, ¿no? Con todo respeto lo digo, a lo que voy es que el barro en cierta forma podría significar y simbolizar el pasado. Ahora, a mí, que me ha tocado usar ambas cosas, tener contacto con ambas, ante el cemento prefiero toda la vida el barro. Bien, pero en una era donde empezamos a utilizar elementos altamente contaminantes, que es lo que nos venimos acostumbrando con la construcción actual, y con respecto al barro, sí es preferible el barro. Pero hace un tiempo empezamos a tener el problema de la basura, del desperdicio y de la contaminación. Entonces, el primer proyecto que tuvimos y el primer concepto del geodésico donde vivimos, arrancamos por el lado del reciclado. De hecho, hemos utilizado para construir algunas paredes con latitas de spil, latitas ladrillos, ecoladrillos. En medio de eso y del sentimiento y del estar en contacto con eso, comenzamos a darnos cuenta que estamos utilizando el desperdicio. O sea que no es lo mismo hacer con un material puro, con un material virgen, o sea, sí, con un material que no es contaminante, a hacerlo a partir del desperdicio, a partir de la basura, a partir de algo que ya fue usado y fue desperdiciado y fue tomado como algo que no sirve más, ¿cierto? Entonces, utilizar ese reciclado, me estoy dando un mensaje a mí mismo. Y hay una parte mía que está sabiendo que mi vida y mi espacio merece algo más que la basura, ¿no es cierto? Bueno, podríamos decir que del barro, la construcción que ahora es convencional, a los elementos reciclados,
podríamos decir que el siguiente paso, que se lo llama la arquitectura del futuro, sería la construcción geodésica, sin remitirnos, desde mi punto de vista, sin remitirnos a viejos elementos, sino utilizando elementos que más apunten hacia el futuro y que estén energéticamente lo más limpio posible, que sería en cierta forma la madera, que sería en cierta forma plantearnos una forma de construir que sea más armónica y que tenga la menor contaminación posible, ¿no? Entre eso, si bien los fenoles y algunas cuestiones, la madera, el mejor material es el tema de la madera USB, es la que equilibra dentro de lo que podemos, los materiales que tenemos para elegir. Así es. Así que a partir de ahí, bueno, vamos a ir viendo qué se puede hacer, qué necesidades surgen y qué podemos ir plasmando. Y fundamentalmente el mensaje de que existe una nueva forma de vida y que esas nuevas sensaciones y esas buenas sensaciones que podemos tener cuando vamos a un lugar determinado, cuando viajamos, cuando estamos, por ejemplo, todas las basílicas, todos los lugares sagrados son todos esféricos y la mayoría con geometría sagrada y casi todos son geodésicos, sea en el oriente, sea la basílica. Entonces no es casualidad eso. Y tampoco es casualidad que nosotros empecemos a estresarnos dentro de ambientes cuadrados o convencionales. Entonces mi mensaje es que demos ese paso, sobre todo por los pequeños, de empezar a ofrecerles un hábitat nuevo que esté en resonancia con esa nueva energía que tenemos a disposición, esta nueva vida, ¿no? Muchas gracias. Bueno. And all I want to do is